La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia, familia en Cristo de la Radio San Juan Diego? Sean bienvenidos una vez más. Qué gusto que estén aquí con nosotros en su espacio, La Fe que Celebramos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Nuestro tema de hoy: tiempo de Pascua, los discípulos de Emaús. Les quiero también invitar con el corazón a esta catequesis virtual, para que sigan aquí en sintonía, esta catequesis virtual que es para toda la comunidad. También les pedimos ayúdenos a evangelizar compartiendo. Hermanos, ¿andan tristes? Quizás sienten que Dios no les escucha. Van a misa pero salen igual. Entonces, esta catequesis es para ti. Y también para todos ustedes que ya han experimentado la alegría de la Pascua. Entonces, juntos, vamos a descubrir cómo Jesús resucitado camina con cada uno de nosotros. El Señor camina contigo. Fíjense, aunque vayan huyendo, nos queramos esconder, Él va con nosotros. Te explica tu vida con la palabra y se te da en el pan. También entonces te va a preparar para salir de esa tristeza y así entrar a la misión. Antes de continuar, digamos juntos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Señor resucitado, tú que saliste de la tumba para meterte en nuestro camino, camina hoy con nosotros como a los de Emaús. Háblanos, Señor, y enciende nuestro corazón con tu palabra. Ábrenos los ojos para reconocerte al partir el pan. Y si andamos tristes, cámbianos el ánimo, Señor. Quédate con nosotros, ya es tarde y te necesitamos. Te lo pedimos y te damos gracias. Así sea. Demos también la bienvenida a María Santísima diciendo: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, oh Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, hermanos, pues sean bienvenidos al camino de Emaús. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, deseo iniciar esta catequesis con la lectura del Santo Evangelio de San Lucas capítulo 24, versos 13 al 35. Si tienen cercana su Sagrada Escritura, ábranla en este Evangelio y vamos a escuchar con mucha atención y detenimiento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna.
Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que había de liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces se les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que les anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? ¿Y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Meditemos en este pasaje bíblico para irnos adentrando, hermanos, aún más en el tema de hoy. Estos 2 discípulos, vemos aquí, ponemos la primera imagen, muchas gracias. Estos 2 discípulos, hermanos, sencillamente pues volvían a su casa y a su trabajo después de que habían muerto todas sus esperanzas. Imagínense cómo iba: preocupados, tristes, inquietos, desolados, ¿verdad? Quizás no sabiendo ni qué pensar. Hermanos, todos hemos tenido días de Emaús, días en que caminamos tristes,
decepcionados, sintiendo que Dios está lejos, que vamos solos. Ese mismo día, fíjense, Jesús resucitado salió a buscar a 2 discípulos y les cambió la vida en una tarde. Vive tú esa experiencia en tu corazón. Que arda tu corazón con la palabra del Señor. Que lo reconozcas al partir el pan. Los discípulos de Emaús iban huyendo de Jerusalén el mismo domingo de resurrección. ¿Y en qué situación? Pues iban con miedo, iban muy preocupados, iban ansiosos. Hable y hable, metidos en su preocupación, en su angustia. ¿Pero qué pasó? Jesús se les unió en el camino. Les habló, se acercó a ellos, estuvo conversando con ellos, se quedó con ellos y les partió el pan y en ese momento les cambió entonces toda su tristeza por fuego. ¿Qué experiencia podemos contemplar aquí? ¿Qué vivencia para los discípulos de Emaús? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro Emaús cuando estamos viviendo ese Emaús? Y vamos solos, llenos de preocupaciones, inquietudes. Y todo esto nos nubla, hermanos, para contemplar que Jesús ya viene con nosotros. Él se ha unido, nos viene hablando para cambiar esa tristeza en fuego. Gracias por la imagen. Quizás podamos pensar, tu fe se ha quedado en aquel viernes, triste, desolados, de ver a Cristo resucitado. No, estamos entonces con ese pensamiento todavía. Creemos que Cristo quedó aquel viernes solo, desolado todo, ya no hay esperanzas. Entonces, hermanos, acércate al Señor para que ya pases al día domingo. Emaús es para los que aman a Dios, pero andan tristes, andan inquietos, se sienten solos. Estamos en el tiempo hoy de Pascua, 50 días para celebrar que la tumba está vacía y que Cristo vive, pero que, hermanos, no solo sea repetir esa frase, escucharla, volverla a escuchar y la seguimos repitiendo. Hay que preguntarnos, Cristo vive, he escuchado la frase, ¿y eso qué cambia en mi casa, en mi trabajo, en mi vida, en mi tristeza? Cristo vive. Por ello, es necesario que caminemos como esos 2 amigos de Jesús que el día domingo de resurrección, ellos iban tristes en Jerusalén, ¿verdad? Iban caminando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús. Iban tan decepcionados, tan metidos en sus problemas, en su preocupación, que no reconocieron que Jesús caminaba ya con ellos. ¿Qué experiencia? ¿Qué te deja esto cuando tú estás viviendo tu Emaús? ¿Les pasó a lo que a nosotros hoy en día? Sabemos que Cristo vive, pero a veces caminamos con esa cara del día viernes, ¿verdad? Del Viernes Santo. Hermanos, hermanas en Cristo, el mundo no cambió porque la piedra se quitó. El mundo cambia porque Jesús salió de la tumba y se metió en los caminos. Y el primer camino que nuestro Señor tomó fue el de Emaús. Se pegó a 2 discípulos que iban tristes,
que iban derrotados, hablando de su fracaso total. ¿Te suena conocido este pasaje en tu vida? ¿Has caminado triste, derrotado, fracasado? ¿Cuántas veces, hermanos, fíjense, salimos de misa y a los 10 minutos vamos quizás en comunidad, con la familia, y empezamos entonces a hablar de nuestros problemas? Saliendo de misa ya estamos pensando en los dolores, en la enfermedad, en la angustia, en todo aquello que nos preocupa. Eso es Emaús. Nos encerramos tanto en lo nuestro que nos olvidamos, ¿verdad? Ahí vamos caminando y viviendo nuestro Emaús. Hermanos, anunciemos que Cristo vive. ¿Cristo vive? ¿En qué momento? Cuando tú lo digas primero, cuando tú lo creas primero, anúncialo y llévalo a los demás. Cristo vive. Los de Emaús salieron de Jerusalén de noche para esconderse y regresaron también de noche para anunciar. En 3 horas, Jesús les cambió la vida. Cambió su tristeza en alegría. Hoy, en este día, en este momento, ¿qué quieres que cambie en ti? Y quizás estás viviendo tu Emaús. Te quedas en tu desesperanza, en tu tristeza, en tu desesperación, tu amargura, depresión, quizás rencores, tu miedo. Te sientes como los discípulos rumbo a Emaús. Ellos decían, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador. Tenían todas sus esperanzas. ¿Pero qué les pasó? Para ellos, Jesús murió y todo se acabó aquel viernes. Ya no había más, ya no había para dónde seguir. Van hablando entonces de frustración. ¿Y qué pasa? Van tristes, pero en esa forma de pensar, de sentirse tan olvidados de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Jesús resucitado se les acerca, pero no lo reconocen. Les pregunta Jesús, ¿de qué hablan? Ellos le cuentan todo, como si Él no supiera. Imagínense la postura de nuestro Señor Jesucristo, escucharlos, tenerles paciencia. Los escuchaba con amor. Le explicaban todo como si el Señor no supiera. Jesús los observa y luego ¿qué hace? Los regaña con cariño y les dice, qué lentos son para creer, y les empieza a explicar toda la Biblia, cómo el Mesías tenía que sufrir para entrar en la gloria. Empezó con Moisés y los profetas. Les empezó a platicar toda la escritura. Llegan a Emaús y entonces Jesús hace como que se sigue de largo. Esto es muy importante enfocar, hermanos. Llegaron al destino. Jesús se hace como que se despide. Ellos lo invitan, le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde. ¿Cómo le dirían, verdad, Señor? Quédate, ya es tarde. No lo dejan ir, pues ya es noche, ya se ve la oscuridad. Esta frase, hermanos, es el corazón de Emaús. Aquí está la clave entonces. Vemos, Jesús no se impone. Él espera a que lo invites. Él respeta tu libertad. Él se va si no lo invitas. Se queda si tú le dices, le ruegas, quédate con nosotros. Jesús no fuerza puertas, toca y espera. Esto es lo que vamos a observar, ¿verdad? En esta reflexión. Está ahí el Señor.
se hace como que se va, pero espera esa invitación. Quédate, Señor, quédate con nosotros para hacer el milagro. Haz tuya esta frase. Dile, quédate con nosotros, Señor. Quizá cada vez que el sacerdote dice en la misa, este es el Cordero de Dios, tú dile, quédate con nosotros, Señor. Cuando todo se derrumba, cuando ya no encuentras solución, cuando la angustia empieza a devorarte por dentro, dile, quédate con nosotros, Señor. Cuando solamente te queda susurrar porque no hay palabras, no sabes qué hablar, qué decir, dile, Señor, ya es tarde, no me dejes solo, no me dejes sola. En la alegría incluso, cuando sientas que todo lo tienes, que te sientes motivado, animado, dile, quédate, Señor, para que esta paz no se me vaya. El resucitado, recuerda, se queda cuando tú lo invitas. Hermanos, los de Emaús nos enseñaron así la oración más poderosa de Pascua. No tiene esta oración palabras rebuscadas, solo dice, quédate. Así dile en tu oración, quédate, Señor, quédate en mi Emaús. Hoy Jesús está en la puerta de tu Emaús. Si en este momento sientes esa soledad, eso es Emaús. Y dile, quédate con nosotros, quédate conmigo, Señor. Jesús, Él espera, haciendo como que se va. Entonces, recuerda que Él está ahí a tu lado. ¿Lo vas a dejar ir? Él no te va a forzar. Él espera, sabe esperar. Los discípulos, pues bien pudieron dejarlo ir. Llegaron a su destino y pues lo pudieron haber dejado ir. Pero fíjense, algo les quemaba dentro. Habían pasado 3 horas escuchándolo y no querían que esa presencia se acabara. Algo de ellos, algo dentro de ellos, sentía pues esa forma que Jesús hablaba y iban sintiendo esa transformación en su interior. Ya en la mesa Jesús tomó el pan, lo bendice, lo parte y se los da. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Él desaparece, hermanos. Ellos entonces empiezan a sentir esa presencia del Señor y dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Qué hermoso lo que sentía. Y esto no solamente se queda para ellos en aquel momento. Escucha al Señor, descúbrelo en tu Emaús, en tu vivencia. Ahí está el Señor. Escúchalo, que arda tu corazón de alegría. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Luego, aunque ya es de noche, se regresan los 12 kilómetros a Jerusalén para contar a los 11 que el Señor resucitado se les había aparecido. Ellos, al sentir esa presencia, al reconocerlo, no se quedaron pues ya nada más para pensar en Él, estarlo meditando, no. Tal era su seguridad, tal era su alegría, hermanos, que salieron corriendo a anunciar que Cristo estaba vivo. Cuando nosotros vivimos una experiencia, por ejemplo, una alegría de veras, una sensación de plenitud, imagínense, ¿lo resguardamos para nosotros? No.
Queremos anunciarlo, compartirlo a los demás. Así hagan de cuenta los discípulos de Emaús. Ellos no se quedaron a pensar si era cierto o no, lo vieron, estuvo con ellos, fueron testigos del Señor resucitado y esto los motivó, los animó a anunciarlo a los demás. Entonces, ellos regresaron a Jerusalén para contar a los 11. El Señor resucitó. Con tal alegría, hermanos, el Señor resucitó y se nos apareció. Hermanos, Jesús no esperó tampoco en el sepulcro. El Señor salió a buscar. Él sale a buscar a los tristes. Él no se espera a que vengan y lo reconozcan. No, Él sale. Por su parte, Él sale a darse a conocer. Aunque huyas de Dios, el Señor se mete en tu camino. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Entonces, tú vas a sentir, ¿arde tu corazón al escucharlo? Recuerda, el Señor les explicó la Biblia y cambió su tristeza en fuego. Ese fuego que se puso en acción para anunciar a los demás la buena nueva. Cuando no entiendes tu vida, no entiendes el propósito de tu existencia, el propósito de Dios de tu existencia, cuando tú no entiendes el por qué estás aquí, en este mundo, en lo terreno, el porqué de las cosas que estás viviendo, ve a la palabra. Allí Jesús te va a explicar. Y tu corazón va a arder de alegría. Recuerda siempre que el Señor se queda si lo invitas. Él está allí, esperando, haciendo tiempo, ¿verdad? Esperando a que tú lo invites, porque Él nunca va a entrar a la fuerza. Vemos en los discípulos de Emaús que se espera. El quédate con nosotros es esta oración, hermanos. Quédate con nosotros. Es decir, Señor, quédate en mi casa. Quédate, Señor, en mi problema, en mi sufrimiento. Los discípulos no lo vieron en el camino, no lo reconocían aún yendo con ellos. Empezaron a hablar y hablar y hablar de su frustración, de su dolor. Y lo reconocieron hasta el momento de partir el pan. Entonces, ¿lo reconoces tú en la Eucaristía? La misa es Emaús. Ahí se abren los ojos para ver al resucitado, a Cristo vivo, vivo y presente en ti. La gran enseñanza entonces, hermanos, para la Pascua, no solo es saber que la tumba está vacía, no solo eso, es reconocer que Jesús vivo camina a tu lado. Esa es la gran tarea de nosotros, descubrir que el Señor va a nuestro lado, que te habla de la Biblia y se parte para ti en el pan. Emaús nos enseña entonces que de Jerusalén se sale triste, pero se regresa corriendo y feliz cuando te encuentras con Jesús. Regresas lleno de vida, de ánimo, de esperanza. Entonces, ¿por qué aún hay tantos cristianos con cara muy triste? Aún viviendo cosas buenas, regalos de Dios, disfrutando la creación, pudieran bien, pero siguen con una carita muy triste. ¿Por qué nos sigue pasando
como a los discípulos de Emaús, cuando iban preocupados, cansados, quizás renegando, enojados, con sensaciones encontradas, no daban solución a lo que habían vivido. Sabemos, hermanos, que resucitó, Cristo ha resucitado, pero que no sea solo una frase. Y oímos la frase, Jesús resucitó, alegría, felices Pascuas, pero quizás se nos queda solo en la frase. Jesús resucitó, hermanos, pero no le creemos. Él va a nuestro lado y no le reconocemos. ¿Qué podemos hacer entonces para que nuestro corazón arda y nuestros ojos se abran? ¿Qué podemos hacer? Fíjense, la frase más triste de la vida, quizás de la vida, la frase más triste que pronunciaron los de Emaús, la frase más triste de la Biblia, ¿cuál es? Esperábamos. Esta frase, así lo dijeron los discípulos. Para ellos, la esperanza murió aquel viernes. Esperábamos, decían. Hoy hay muchos, fíjense, que hablan de Dios, pero en su pasado. Siempre están hablando de Dios en su pasado. ¿Qué dicen? Yo antes iba a misa, antes rezaba, antes me reunía y hacíamos nuestros grupos de oración, antes visitaba la hora santa, visitaba a Jesús, el Santísimo. Todo lo hablan en pasado. Emaús es la historia de cómo Jesús convierte así esa frase. Esperábamos. Un esperábamos en un está vivo. El Señor está vivo. Los de Emaús salieron de Jerusalén de noche para esconderse y regresaron de noche para anunciar. Salieron tristes, iban miedosos, quizás también iban pensando, si a Jesús le hicieron lo que le hicieron a nosotros, ¿cómo nos va a ir? Ellos querían esconderse, iban huyendo. Cuando vivimos nosotros nuestro Emaús, queremos huir, no sabemos de a dónde, pero queremos salir, no queremos salir de seguir en ese miedo, ¿verdad? Andamos buscando refugio y ni sabemos dónde lograrlo. Pero también tuvieron ese encuentro con el Señor y regresaron así felices para anunciarlo. La pregunta es ahora, ¿con qué cara estoy hoy? ¿Cómo es tu cara hoy? ¿Y con qué cara quieres seguir? ¿Con esa cara de angustia, de soledad, de preocupación como los discípulos cuando aún no lo reconocían? ¿Quieres seguir con esa carita del Viernes Santo? Aunque fíjate, ya sea domingo, aunque ya sea la Pascua, entonces adéntrate en el camino de Emaús. Medita sobre el Evangelio de Lucas capítulo 24, versos 13 al 35. Adéntrate en este Evangelio y vive esa historia de tristeza, de corazones que arden, de ojos que se abren. ¿De qué Jerusalén vienes tú? ¿De qué dolor? ¿De qué error? ¿De qué iglesia? ¿De qué lugar vienes? Porque el resucitado camina hoy contigo y ¿qué crees? Te va a hablar al corazón. Seamos conscientes si tú lo dejas entrar. Si tú le permites entrar, Él te va a cambiar esa carita de triste. Esto no lo dices tú, no lo digo yo. Lo dice el resucitado.
Lo dicen los discípulos de Emaús, que lo vemos, ¿verdad? En su testimonio. Cómo regresaron corriendo. Y esto es sorprendente porque pudieron ellos ver, pues todavía estar en shock, vieron al Señor y pues se quedan tristes, a lo mejor pasmados, impresionados y se quedan inmóviles. Pero no, este encuentro con el Señor los llevó al ánimo, a la alegría, a anunciarlo, a hablar del Señor. Jesús vivo en su palabra. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros hagamos ese mismo camino. Descubrir cómo Jesús nos acompaña. Sentir que no está solo. Dos amigos de Jesús se sintieron igual que tú, quizás en este momento preocupado, con miedo, tratando de huir. Hoy Jesús sale a buscarte en tu camino. Él sale a tu encuentro, va a tu lado. Entonces, ¿de qué le hablarás? Ahí va Jesús contigo. ¿De qué le hablarás? ¿Seguirás ciego? ¿No lo ves? ¿Seguirás adentrándote en lo tuyo? Jesús va a tu lado. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué tristeza le contarás? ¿Qué problemas vas a hacerle, vas a compartirle? ¿Qué experiencias le dirás? Queridos hermanos, hermanas en Cristo nuestro Señor, si Jesús no hubiese resucitado, habrían mostrado el cuerpo. El silencio de los enemigos es la mejor prueba. La tumba vacía grita. Ahora, ¿qué significa esa tumba vacía? Primero, número 1, la muerte perdió lo que parecía el final. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Todo aquello que parecía el final fue el inicio. La muerte no pudo retener al autor de la vida. ¡Qué alegría, hermanos! Hechos capítulo 3, verso 15. Número 2. Dios cumple. Jesús lo dijo, al tercer día resucitaré. Hermanos, sí cumplió. Jesús cumple y cumple todo lo que te ha prometido. Siguiente imagen, por favor. Número 3. Tu vida no termina entonces en un hoyo. Si Él salió, tú también saldrás. La tumba vacía es la garantía de tu resurrección. Nuestra vida no termina ahí. Jesús vive. Jesús está vivo y presente. En el aquí, en el hoy. No es pasado. No decimos Jesús vivió. Decimos Jesús vive. Hablamos en el presente. Jesús vive, camina contigo, va a tu lado. Tú no sigues a un muerto, sigues a un vivo que te ve, que te escucha, que camina hoy contigo. Hoy está ahí a tu lado. Tú no le rezas a un recuerdo, le hablas a alguien que está en tu casa, que está contigo ahora. Tu problema entonces no es más grande que Él, porque Él está vivo y actuando. No busques entre los muertos al que está vivo. Lucas capítulo 24, verso 5. Entonces, anunciemos la mejor noticia del mundo. Esa tumba de Jerusalén está vacía desde hace más de 2000 años, porque el que la ocupó el viernes salió caminando el domingo. Se llama Jesús.
Jesús está vivo, te ama, murió por ti y hoy toca a la puerta de tu vida. Hoy toca a tu corazón para que le digas, quédate conmigo, Señor, porque es tarde. Quédate conmigo. Que esta frase, hermanos, la hagamos nuestra. Y así tu historia puede cambiar hoy. Porque donde entra el resucitado, ya nada queda muerto. Donde entra Jesús vivo, todo queda atrás, toda tristeza, todo dolor, toda angustia. Jesús no es pasado, Jesús es presente. Jesús está vivo y va contigo. Hermanos, los primeros cristianos, fíjense, no tenían Biblia, no tenían templos ni catecismos, no tenían la manera de ver, no hacían retiros de 3 o más días. Ellos tenían algo mucho más fuerte, el anuncio vivo, vivo y presente, la tumba vacía, Jesús vive. Y con eso incendiaron el mundo, movieron el mundo hasta hoy. Tenían solo el testimonio, Pedro, Juan, María Magdalena, los de Emaús, gente común que decía, yo lo vi, yo comí con él, yo lo toqué, lo escuché después de muerto. Entonces ellos no predicaban una idea filosófica, predicaban un hecho real. A este Jesús, Dios lo resucitó y de eso todos somos testigos. Hechos capítulo 2, verso 32. Porque solamente eso bastaba, su testimonio. Siguiente imagen, por favor. Solamente su testimonio bastaba, el verlos, su alegría, su fuerza que tenían. Porque el cristianismo no empezó como un libro, empezó como un encuentro. Es necesario vivir siempre ese encuentro con el Señor. El caminar con Él, el sentirlo en nuestro Emaús. El Señor va a mi lado y me va a cambiar mi tristeza, mi depresión, mi angustia, mi enfermedad. El Señor va a cambiar mi cara triste en alegría. El cristianismo no empezó como un libro. Empezó entonces, nos debemos de dar cuenta, empieza con ese encuentro. La fe no entra por la cabeza primero, entra por el corazón. Cuando alguien te dice, yo me lo topé, yo lo vi y mi vida cambió. ¿Has conocido hermanos que te han compartido experiencias semejantes a las de los dos de Emaús? Yo lo vi, yo lo sentí y mi vida cambió. Por eso en Hechos ves a Pedro predicar y 3,000 personas se convertían en un día. ¿Cómo era su predicación? Su corazón ardía al transmitir a un Jesús vivo, al anunciar a Jesús vivo y presente. No era por un sermón de teología, sino porque el anuncio de que Jesús vive y te busca les partía el corazón. Con eso, el oír, escuchar, el ver el testimonio de aquellos, les partía el corazón a los demás y su corazón ardía. Hoy, hermanos, nosotros sí tenemos Biblia, templos, catecismos, retiros y a veces
eso se vuelve el centro. Y pensamos, ¿verdad? Voy a ir al retiro y a olvidarme, y eso se vuelve el centro. Pero ¿qué creen? Si vamos a eso y se nos retira, se nos olvida esta forma de llevar el anuncio de a lo que vamos, ¿verdad? Se nos olvida lo principal, el anuncio. Entonces nos quedamos como los de Emaús, tristes. Fuimos, vivimos al Señor, va a nuestro lado, pero regresamos igual vacíos. Nos quedamos como los de Emaús antes de reconocerlo, tristes. Hable y hable de religión, pero sin fuego, sin emoción, sin alegría, sin entrega. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos. Nos enfocamos en otras cosas y dejamos a un lado lo principal, el encuentro con el Señor. La fe sin el Jesús vive es solo cultura religiosa. Con el Jesús vive hasta una catequesis sencilla, incluso una catequesis que sientes que no la hayas preparado bien, arde porque el que actúa es el Señor. Los de Emaús no salieron corriendo a Jerusalén porque entendieron la profecía de Isaías, fíjense. Salieron corriendo porque vieron a Jesús vivo. ¿Cuántas veces has sentido esa emoción, la presencia de Cristo en tu vida? Y con esa misma alegría, sensación, con esa emoción de que estuvo contigo, lo llevas a los demás. El primer mensaje, hermanos, es el anuncio de que Jesús está vivo, de que ha estado contigo, de que le has abierto tu corazón, de que Él no forzó nada, Él espera a tu lado siempre. Hoy la iglesia, hermanos, no necesita expertos en la Biblia, necesita testigos que digan, hoy me lo topé en mi Emaús, está vivo, Él está presente en todo momento y Él ha cambiado mi vida. Hoy vivo diferente, hoy soy alegre, hoy mi vida está en sus manos, hoy lo llevo a los demás, porque lo he vivido yo primero. Pues hermanos, hermanas en Cristo, vamos a hacer una breve pausa para ver, atender algunos de sus mensajes, sus saludos, qué tanto tú quizás has vivido esta experiencia de que Jesús vivo lo has sentido en tu Emaús. Nos envía saludos Victoria Francia Sánchez. Muchísimas gracias. Maru Díaz también está presente. Nos envía saludos. Israel Huerta también envía saludos a todo el grupo, a todo el equipo aquí en el servicio. Gracias por hacer posible y transmitirnos este bonito tema. Que Dios los siga bendiciendo. Realmente, hermanos, es un tema muy hermoso, el encuentro con el Señor, lo que necesitamos nosotros primeramente para anunciarlo a los demás. Alejandro López también nos sigue. Samuel Durán nos dice buenos días también. Nos dice por ahí que tiene alguna falla, ojalá que sea del celular, hermano, de allá. Aquí se está haciendo lo posible porque la transmisión se lleve bien. Pues hermanos, esa alegría de vivir ese encuentro con el Señor, primero la debemos de tener nosotros. De veras creérnosla. El Señor viene conmigo, lo he visto, Él ha cambiado mi dolor en tristeza y hoy lo puedo transmitir a los demás.
Hoy lo puedo compartir a los demás porque el Señor me ha sacado de ese dolor, de esa angustia. El Señor Jesús camina conmigo. Muchas veces, fíjese, nos enfocamos, ¿verdad?, a seguir impartiendo temas, quizás catequesis, pero lo hacemos todo tan mecánicamente que vamos como los discípulos. Trabaje y trabaje y el encuentro no lo tenemos, porque por ello todo funciona y camina mal, hermanos, porque dejamos que el Señor actúe por allá, no lo invitamos a vivir con nosotros. No le decimos quédate conmigo, Señor, porque voy a dar un tema. Quédate con nosotros, Señor, porque voy a mi trabajo. Quédate conmigo, porque voy a enfrentar situaciones, problemas, angustias. Entonces, vamos en nuestro Emaús, olvidándonos que el Señor viene a cada momento con nosotros. No nos quedemos más en ese Emaús solos. Recordemos que el Señor está ahí a un ladito, esperando a que le digamos, quédate, Señor. Agradecemos también a Almajeos, Anelita Cornejo, Rosario Rico, Elizarra Araz, Ana García, Anita, buen día. A Ana Isabel, un abrazo, hermanita Isabel. Giovanni O. Vargas, muchísimas gracias que están aquí. Teresita Reyes, Juan Lectores Faro, Katy Medina Pacheco, Israel, Maru Díaz, Emily Claudia Cordero Rodríguez, Victoria Francia Sánchez, Isabel Domínguez Caudillo, Alejandro López. Todos ustedes, hermanos, recordemos, Jesús ha resucitado. Que el Señor resucitado cambie nuestras tristezas, que ese Emaús lo aprendamos a caminar con el Señor. Hay que escucharlo en su palabra, como los de Emaús, reflexionando. Este evangelio es mucho para reflexionar, tenemos mucho de veras para reflexionar en él. Hay que leerlo, nos invita a escuchar a Jesús en su palabra. Él va con nosotros. Él nos explica las Escrituras, nos explica el porqué de nuestra vida y luego se sienta con nosotros al partir el pan. Ahí lo reconocemos, imagínense. La Santa Misa es el Emaús. Ahí lo vamos a reconocer, hermanos. Vamos a alimentarnos del Señor para que cambie nuestro dolor en alegría. Hoy estamos viviendo ese tiempo de Pascua. No tenemos por qué caminar con la carita triste. El Viernes Santo ha pasado. Hoy seguimos a Cristo vivo y esa imagen, cuando vemos la imagen de la tumba vacía, es para reflexionar que nuestra vida no termina ahí. Nuestra vida va más allá. Cristo lo ha prometido. Y el Señor siempre cumple sus promesas. Jesús ha resucitado y es nuestra meta, ¿verdad? Llegar nosotros a esa gloriosa resurrección. No todo tiene el final y pensemos que en la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Pues bien, hermanos, necesitamos nosotros entonces llevar a ese Jesús vivo con el testimonio, con la experiencia de ese encuentro. Y así, como los discípulos de Emaús, vamos a salir a platicarles a los demás, a hablarles de ese Jesús vivo, de cómo cambió mi vida. Ellos salieron a predicarlo, a anunciarlo, recuerden, pero no porque entendieron la profecía de Isaías, no, salieron corriendo porque vieron a ese Jesús vivo. Tú estás llamado a ello hoy. La iglesia no necesita, entonces, no necesitamos tanto, a lo mejor leer cosas teológicas, es complemento todo ello, es complemento. Pero primeramente necesitamos tener ese encuentro con el Señor para que esa alegría producida nosotros la podamos llevar a todos los demás.
ser testigos, que digamos, yo lo vi, yo lo sentí y sentí ese cambio en mi vida. Antes era así, hoy el Señor me ha cambiado. Que seamos verdaderos testimonios de la alegría de un Jesús resucitado. Pues bien, queridos hermanos, digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí como los de Emaús, con historias, con dudas, con mucho dolor en nuestro interior, con anhelo, Señor, porque queremos seguir adelante, porque tenemos la esperanza, Señor. Tú conoces nuestro camino. ¿Sabes de qué venimos hablando, Señor? Tú sabes qué traemos en nuestra mente. Tú sabes que vamos distraídos como aquellos dos que iban a Emaús. Piense y piense en nuestras angustias. Señor Cristo, luz del mundo, ilumina nuestro camino. Envía tu Espíritu para que a cada rato, Señor, sentamos tu presencia y te podamos decir, quédate con nosotros. Envíanos tu Espíritu también para que esta charla, esta catequesis, no sea una clase, ninguna catequesis solo sea una clase, ninguna predicación, ninguna conferencia de tu palabra sea solo una clase, sino que realmente sea ese encuentro, que tu palabra nos queme, Señor, por dentro. Ese encuentro lo tengamos en tu palabra y nos queme por dentro. Que al partir el pan te reconozcamos, Señor. Qué dicha sentirte, Señor. Cuando partes el pan y ahí estás tú para darte a nosotros enterito, Señor. Danos pies de mensajeros para anunciar la buena nueva, anunciar la alegría. Ayúdanos a hacer esta frase nuestra. Quédate con nosotros, Señor, porque tú estás ahí, Señor, esperando. No fuerzas, no obligas, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser sensibles a tu presencia. Quédate con nosotros, Señor, y que digamos siempre y en todo momento esta frase, esta oración, hacerla nuestra. Que la alegría de tu presencia la sentamos a cada momento. A este Cristo vivo y presente en cada uno de nosotros. Danos esa alegría para ser mensajeros de tu mensaje, de tu buena nueva, de tu resurrección, Señor. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.